Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Enríquez y esta es mi evidencia 2. ¿Ok? Cuando hablamos de responsabilidad, sabemos que tanto las empresas como nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de seguir los lineamientos de la ley. Sin embargo, también tenemos esta responsabilidad muy importante de poder reportar cualquier acto de corrupción que presenciamos. ¿Ok? Nuestro enfoque está orientado a los centros educativos y pues las maneras que tenemos de identificar y combatir la corrupción que existe en ellos. Hay cuatro aspectos muy importantes que me gustaría mencionar. Primero, la baja percepción que existe en México de la corrupción. Se encontró que está en la posición número 124 de 180 países. La escasez de información, esto es otro factor que va de la mano con la baja percepción, ya que, por ejemplo, cuando nos enfocamos en la corrupción en las escuelas, no hay suficientes estudios, investigaciones o reportajes sobre actos de corrupción que existen actualmente. La inequidad, el gasto público, que es menor al 8% del PIB, es insuficiente y no se distribuye con equidad, lo que hace que las escuelas no cuenten con los fondos adecuados. Finalmente, clientelismo y la impunidad. Los sistemas educativos se ven pues, frecuentemente afectados por la impunidad y el clientelismo. Y la impunidad es uno de los factores que ha hecho que prevalezca por tanto tiempo, y esto lo mencionaremos un poquito más adelante. ¿Ok? Dado nuestra problemática, tenemos unas cuantas propuestas que logramos combatir a través de una iniciativa de una página de Instagram. Y pues estas propuestas son queremos informar a las personas sobre cómo detectar y evadir estos actos de corrupción que se presentan. Queremos incitar a las personas también para que puedan reportar estos actos de corrupción y, más importante aún, que cuenten con las herramientas para poder hacer estos reportes. Finalmente, queremos concientizar de actos que ya han sucedido y las consecuencias que existen por realizar actos de corrupción. ¿Ok? Cuando hablamos de la corrupción en sistemas educativos, también eh, estamos tratando de combatir una de las problemáticas más importantes, que pues es el desarrollo personal y profesional de los y los estudiantes. Entonces, al poder combatir esta problemática, pues estamos generando un bien común, que es aportar para el crecimiento de estos estudiantes y su desarrollo. A lo largo de nuestro curso también realizamos muchas actividades que nos ayudaron a poder enfocar nuestra visión de la problemática y ponerlo en las mejores dinámicas que pudimos lograr eh, en nuestra página de Instagram. Por ejemplo, muchas actividades fueron investigar acerca de casos, y esto nos ayudó a enfocarnos a poder contar con las herramientas para poder hacer una investigación adecuada sobre algún caso, esta vez relacionado a la educación, y poder presentarla a nuestra página de Instagram. Asimismo, también realizamos un corrupcionario y, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de clientelismo, que es una palabra que utilizamos en el corrupcionario y que lo subimos como una historia para nuestra página de Instagram, ya que es una palabra cuya definición no es tan conocida, no es conocida por todo el mundo, y es algo muy relevante para la corrupción que existe en la educación. ¿Ok? Y asimismo, la educación no solamente es afectada en sí misma, también afecta directamente a otras disciplinas. Entre ellas tenemos dos muy importantes, que es la económica y la social. La económica, pues ya que la corrupción a nivel administrativo puede llegar a impactar fuertemente los fondos, y muchas investigaciones han orientado que los fondos son una de las cosas que más son afectadas económicamente hablando, por las escuelas, y esto desvía materiales, y desvía fondos que están orientados a materiales, a recursos, a sueldos, y esto afecta mucho la economía. En el social, pues como mencionábamos anteriormente, uno de los impactos más grandes que hay socialmente son para el desarrollo y la educación de los y las estudiantes, ya que al haber actos de corrupción, pues ahí ya perdemos la educación de calidad. Entonces, esto es una de las cosas que más afecta al social. Detrás de la corrupción, ¿ok? Hay muchos factores que hacen que la corrupción haya prevalecido por tanto tiempo, y algunos muy importantes son la impunidad, puesto que
se ha perdido mucho el miedo al castigo por esto mismo de la impunidad. Entonces, esto ha incitado a las personas a cometer esos actos de corrupción. Luego tenemos la cultura, puesto a que nos encontramos en una sociedad donde la corrupción es sistemática. Entonces, esto ha hecho que se esparza a diferentes sectores, entre ellos, pues, la educación ha sido uno de ellos. Y una red de corrupción. Si vemos la corrupción en una perspectiva de que comenzó en un bando administrativo, pues esto afectó mucho a los profesores, los y las profesores, ya que pues pueden haber sido afectados sus sueldos, sus horas de trabajo. Entonces, esto ha hecho que los profesores también sean propensos a realizar estos actos de corrupción y asimismo mostrar desinterés al educar, lo cual lleva a los estudiantes también a realizar actos de corrupción. Entonces, realmente todo es como una red que fluye. Y un poquito más sobre nuestra propuesta final, que es la página de Instagram. Eh, Se llama Anticorrupción en la Educación y nuestro eslogan es Eliminando la corrupción a partir de la educación. Tenemos muchas dinámicas como posts, videos, historias en donde compartimos mucha información y de las cosas más importantes que considero yo que compartimos son 4 puntos principales, que son los casos, dar a conocer casos de corrupción que ha habido en la educación, eh, también cómo reportar, eh, darles las herramientas a las personas para que puedan reportar un caso que hayan presenciado de corrupción, luego cómo identificarla, saber cuáles son los actos de corrupción que nos rodean en la educación y poder identificar cada uno de ellos con ejemplos de cuáles son las corrupciones por los estudiantes, por personal administrativo, por profesores y profesoras. Finalmente, cómo prevenirla, pues darle herramientas a los estudiantes donde puedan eh, estar seguros de que su trabajo no es un acto de corrupción como plagio y demás. Y eso sería todo. Muchas gracias.